Bien, entonces ahora vamos a seguir con el mismo ejemplo y vamos a ir al caso 2. El caso 2, ¿qué forma tenía o qué se hacía para llegar a eso? De la función f de x iba a la f de x igual a 0 y primero multiplicaba por c la expresión de f de x y después sumaba x, ¿sí? Entonces, parto de la ecuación la f de x igual a 0. Multiplico por c a ambos lados y yo sé que acá me queda c. Y acá c por lo que tengo. Fíjense, acá por lo que tengo es una suma, una resta. Entonces tengo que encerrar entre paréntesis. Importante eso. Una vez que tengo eso, recién sumo x a ambos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo nuevamente obtengo x igual a algo. Entonces, con ese algo es que yo ahora defino mi función g. Entonces, voy a mi g3 ahora de r en r, definida por g3 de x igual a x más c por x cuadrado menos 3. Con c distinto de 1 y también recordemos que tenía que ser c distinto de 0 y c distinto de 1 para no caer en la que ya vimos que no sirvió. Entonces, ahora viene lo lindo. Entonces dijimos, tiene que ser el c. Y ahora vamos a buscar la derivada. Entonces yo tengo la c y voy a buscar la derivada. Acá, esto hay que trabajarlo. Entonces me va a quedar x más cx cuadrado menos 3c. Entonces ahora derivo. Entonces me va a quedar la derivada de x, me va a quedar 1 más 2c por x y de esto me queda 0. Entonces esa es la expresión de la derivada. Entonces yo ahora es que tendría que empezar a trabajar con la derivada para encontrar el valor c que me convenga para que haya convergencia, ¿sí? Entonces, vuelvo a recordar la grafiquita. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la G', ¿sí?, sea menor que 1, o sea, sea en valor absoluto menor que 1. Miren, voy a borrar esto que está acá para tener esto en cuenta. Entonces ahí es cuando yo digo que acá vamos a hacer una trampita. Acá no vamos a trabajar con todo el intervalo como trabajamos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque yo acá necesito tener algo concreto y para que lo único que me quede indefinido sea el c. Y yo voy a decir, ¿dónde está más o menos la raíz? Está en aproximadamente 1,7. Atino un valor. Entonces, yo voy a decir, en 1,7, que está próximo a la raíz, a la alfa, porque para mí esa es la alfa, voy a ver qué pasa con la derivada. ¿Sí? Entonces, evalúo la derivada en 1,7. Entonces me queda 1 más 2 por c por 1,7. ¿Y qué me queda? Me queda eso. Pero nuevamente la c sigue ahí estando sin valor. Ella es la que yo tengo que todavía trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesito
es eso. Yo sé que yo necesito que G', ¿sí? Yo necesito, a ver, ¿dónde lo voy a poner? Por acá lo vamos a poner. Se necesita que la G' 3 de X sea menor que 1, pero ¿dónde? En 1,52, ¿sí? Pero yo voy a hacer una trampita. Yo del 1,52 me tomo este valor. Y en realidad yo esto ahora lo voy a llevar a eso. Yo voy a decir, voy a ver quién tiene que ser el C para que en particular, para que este valor que está en este intervalo, se cumpla esto. ¿Sí? Entonces, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar parecido a lo que hice hace rato, pero solamente ahora, ya saco ese cartelito, pero solamente ¿con qué? Con esta expresión que era la expresión de la derivada en 1,7, ¿sí? Entonces, voy a partir diciendo, si la derivada de G3 en 1,7 está entre menos 1 y 1, ¿quién es C para que se cumpla eso? Entonces, parto de la derivada entre menos 1 y 1. ¿Y qué voy a ir haciendo? ¿Qué voy a ir aplicando? Voy a ir aplicando pasajes de términos para despejar C, ¿sí? Yo voy a despejar C. De esta expresión voy a despejar C. Entonces, si yo separo términos acá, el primer término que tengo que sacar de acá del medio es este. ¿Cómo lo saco? Restando. Entonces resto en toda la desigualdad. Entonces resto menos 1, resto menos 1 y resto menos 1. En el centro se me va el 1 con el menos 1. Y acá me queda menos 2 y acá me queda 1 menos 1, 0. ¿Sí? Ahora me queda esta expresión. ¿Quién está molestando? El 3,4. Entonces, 34 décimos y si simplifico, eso es 17 quintos. Entonces, este 17 quintos, ¿qué va a pasar? Como está multiplicando, lo paso dividiendo. O sea, 17 quintos. Entonces, el 5 va a pasar multiplicando y el 17 va a pasar dividiendo. El 5 va a pasar multiplicando y el 17 va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? De este lado, 0 por 5 sobre 17 o 5 17avos me queda 0. Y de este lado, menos 2 por 5 17avos, ¿qué me va a quedar? Menos 10 sobre 17 o menos 10 17avos. Entonces llego a que C, para que la cuestión funcione, tiene que estar entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? De lo anterior, cualquier función G3 definida por esto, con el C en ese intervalo abierto, podría, y fíjense que dice podría, construir una sucesión convergente de aproximaciones a la raíz. Pero ojo que dice podría, no dice va a converger. ¿Por qué estoy todavía en un potencial, en un que quizás? Porque yo he analizado ese valor de C a partir de un solo valor del intervalo. No lo he analizado en todo el intervalo. Entonces puede que en el intervalo hayan quizás algunos cambios, según sea la función. En este caso, para estas funciones no van a haber cambios, pues son funciones como muy buenitas. Pero si yo tengo una función media rara, que tenga muchos cambios de concavidad y demás como derivada,
puedo llegar a tener sorpresa. Entonces, la expresión se emplea porque no se efectúa el análisis de la derivada en todo el intervalo. Entonces, esto deja un margen de duda acerca de la bondad del valor C. Entonces, ¿cómo hago yo para despejar esa duda? Entonces, ahí viene el tema. Para despejar la duda, yo primero lo que hago es analizar y elegir un valor que a mí me guste entre ese menos 0,58 y pico y 0 para C. ¿Sí? Entonces, elijo un valor que no sea una cosa complicada. Entonces, por ejemplo, menos 0,5. Yo sé que está en ese intervalo, en este intervalo que yo definí. Si el menos 0,5 está en ese intervalo. Me lo tomo a eso. Entonces, ¿quién sería la C ahora? La G. La G, entonces ahora, como ya esta C ya le puedo dar un valor, ahora digo, la G3 va a ser X menos 0,5 por X cuadrado menos 3. Ese menos 0,5 lo puedo poner así y quizás es más manejable la expresión, ¿sí? Visualmente quizás es mejor. ¿Quién sería la derivada de eso? O sea, si yo hago todas las distributivas, ¿sí? ¿Quién sería la derivada? De esto me queda 1. Acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos un medio x cuadrado. Así que me va a quedar menos 2 sobre 2x, pero el 2 con el 2 se me va a ir, así que me va a quedar menos x. Y de la otra parte me va a quedar 0. Entonces la derivada para ese c, la derivada de la G3 es eso. Entonces, como ahora esa derivada ya tiene una forma, una cara, sin cosas que no conozco, ahora sí hago lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces ahora sí analizo la derivada en todo el intervalo, a ver qué me da para ese C. Entonces, pongo el intervalo y empiezo a reconstruir esa expresión. Entonces la X entre 1,5 y 2 menos X es multiplicar por menos 1 y después cruzar los extremos. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo multiplico o divido por un negativo en una desigualdad, los extremos se invierten. Entonces, este por menos 1 pasa a estar adelante y este por menos 1 pasa a estar detrás. ¿Y qué pasa? Después sumo 1. 1 menos x, 1 menos 2 y 1 menos 1, 5. Entonces 1 menos 2 me queda menos 1 y 1 menos 1,5 me queda menos 0,5. O sea que efectivamente, si yo tengo menos 1, tengo 0 y tengo 1, ¿qué pasa? Estoy dentro de esa parte. Es más, estoy entre esto. Estoy en ese pedacito que está dentro del intervalo grande. Entonces, efectivamente, para ese C, la derivada de G sí cumple la condición en todo el intervalo. O sea que esa C ahora me sirve y ahora ya ya es directamente, se puede constituir una sucesión convergente. Muy bien, entonces, una vez que ya encontré mi C que me dio origen a mi G que sí me va a llevar a una sucesión convergente, bueno, empiezo recién ahí a buscar la sucesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, justamente ese 1,7 que yo tomé para
todos mis análisis anteriores, también va a ser el valor inicial para la sucesión. Entonces ahí es cuando yo ya puedo decir con qué precisión quiero trabajar. Entonces, tomando el X0 como 1,7 y la precisión en 0,01, bueno, ¿qué haría ahora? Empiezo a iterar con la fórmula que nosotros ya sabemos, nada más que ahora va a ser xy más 1 igual a g3 de xy, ¿sí? Entonces, el primero va a ser el 1,7. El 1,7, cuando yo le aplique la g, me va a dar este valor que va a ser el x1. Entonces ahí ya saco el error entre este valor y el 1,7. Después, este lo pongo en A y encuentro su g. El g de este va a ser el x2. Este lo guardo en B. Saco el error entre A y B, analizo si me dio la precisión o no, y así siguiendo. Entonces fíjense, la precisión va bajando de a poquito. ¿En cuántas iteraciones? En 7 iteraciones. ¿Y qué es lo que se ve? Si ustedes se fijan, empezamos en 1,7. Fíjense, este en 1,75, este en 1,71, este en 1,74, este en 1,72, este en el 73, otro en 72,7 y después otro en 73. Entonces, si ustedes se van fijando, se van acercando al 1,73 y algo, pero de dos lados, porque acá tenemos 74, 75, 74 y 73. Y por allá tenemos 71, 72, otro 72 y recién un 73. Entonces, ¿esto qué es lo que le está mostrando? Que como que va de un lado y de otro de la raíz. Entonces, eso quiere decir que llego a la solución aproximada con esa precisión, pero que la convergencia es alternada, ¿sí? Cuando yo voy viendo así, que primero voy de este valor a este y resulta que después subo y uno dice, ay, ¿cómo es eso? Bueno, pero resulta que el otro vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar, no hay que tampoco desesperarse, porque eso quiere decir que voy del lado derecho y del lado izquierdo de la raíz. Lo que a mí siempre me tiene que ir dando la pista de que yo me voy acercando son los errores. Los errores sí tienen que ir bajando. Entonces, esa es la pista de que yo estoy trabajando bien. Entonces, ahí concluiría mi caso 2, en que yo pude llegar a una sucesión y pude llegar a una solución aproximada. Y después tenemos los casos 3 que ya no tienen una estructura definida. El caso 1 y el caso 2 tenían su estructura, su formalidad, digamos. Pero el caso 3 ya no tiene estructura definida. Aquí ya depende de la creatividad que tenga cada uno para despejar la X de esa expresión. Entonces, si yo tengo mi función, que era la f de x igual a x al cuadrado menos 3, tomo la expresión x cuadrado menos 3 igual a 0, o sea, recordemos que la f de x es x cuadrado menos 3. Entonces, tomo la expresión de la f de x y de ahí, ¿qué voy a decir? Bueno, separo en términos, paso el 3 para allá y ahora acuérdense que esta x cuadrado es como si fuese x por x. Entonces dejo una de las x y la otra la paso dividiendo. Entonces ahí ya tengo una expresión. Entonces, con esta expresión que tengo aquí,
es con la que yo defino mi G. Entonces, la G4 va a ser de esta forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo de siempre. Sacar la derivada, me va a quedar así, y analizar en el intervalo. Y aquí viene otra vez que podemos hacer la trampita de hacer rápido. Como ahí yo puedo llegar a tener en la derivada cualquier cosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Una trampa sería, otra vez, volver a tomar el 1,7 y analizar la derivada en ese valor. ¿Qué pasa con la derivada en ese valor? Me da ese valor rarísimo que es menor que 1. Y entonces recordemos que nosotros necesitábamos estar entre -1 y 1. Nosotros necesitamos estar en este intervalo. Pero resulta que ese valor está por aquí, está por fuera del intervalo. Así que si ya en un valor dentro del 1,52 tuve esa situación, quiere decir que en todo el intervalo no voy a tener lo que yo necesito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se va a cumplir dentro del intervalo la condición que yo necesito y entonces esa función G no me sirve, no me va a dar una sucesión convergente. Entonces, la descarto. Emilio levantó la mano, no sé. A ver, ¿qué? Profe, sí, perdón, pero ¿de dónde sale el raíz de 3 al cuadrado del denominador? No entiendo cómo llega eso. Ah, tenés razón, porque eso es algo... Mira vos, eso todavía ha quedado de...